Saludos, aquí Duke the Builder y en este nuevo episodio del curso Rust a fondo vamos a estar viendo una serie de traits que son de utilidad dentro de la librería estándar de Rust. En muchas ocasiones pues nos permiten añadir, ¿verdad?, extender la funcionalidad de los tipos de datos, y en otros casos son hasta necesarios implementarlos porque hay funciones y métodos dentro de la librería estándar que requieren, ¿verdad?, la implementación de esos traits. Así que vamos a empezar con un par de traits que están en el módulo ops dentro de la librería estándar. En ese módulo, si verifican la documentación de este módulo ops, stud.ops, van a ver que ahí están todas las operaciones, las que más se conocen, ¿verdad?, como sumar, restar, multiplicar, dividir. Todas están implementadas como traits, ¿verdad?, con métodos que al implementar esos traits, pues nuestros tipos de datos pudieran entonces participar en ese tipo de operaciones. En el caso que vamos a ver aquí, tenemos dos traits que son deref y derefmute, ¿okay? Estos que tenemos aquí. Y estos traits lo que hacen es que permiten establecer cuál es el comportamiento de un tipo de dato cuando se hace desreferencia. De ahí viene la palabra deref, de dereference en inglés. Cuando utilizamos el operador del asterisco para hacer desreferencia de una referencia, tanto de forma inmutable o compartida, ¿verdad? En ese caso es deref, o en el caso de una operación en donde se requiere una referencia exclusiva o mutable, ¿verdad? Y en ese caso, pues el trait que aplica es derefmute. Entonces aquí estamos definiendo un tipo de dato que se llama element, en donde tenemos un índice de tipo usize y unos items que es un vector de char, ¿okay? Para mantener el ejemplo sencillo, estamos utilizando tipos de datos bien sencillos, ¿verdad? Y entonces primero vamos a ver esta implementación del trait deref para este tipo de dato element. Este trait, como pueden ver, tiene un tipo de dato asociado que se llama target. Y en este caso, pues el target, en nuestro caso, va a ser char. El target es el tipo de dato que nosotros vamos a estar devolviendo como una referencia cuando llamen este método que se llama deref. Pero no vamos a estar llamando el método directamente, ¿verdad? Normalmente esto se hace cuando utilizamos el asterisco en un contexto donde se requiere una referencia compartida, una referencia inmutable, ¿verdad? Y entonces en ese caso, pues lo que vamos a devolver aquí, como estamos haciendo aquí, es una referencia a dentro de self, dentro de items, ese elemento que viene estando en el espacio del índice, ¿verdad? De self.index, ¿ok? Y esto pues básicamente, como dice aquí, está devolviendo una referencia a self-target, que en este caso pues target es de tipo char, ¿ok? Así que básicamente cuando este tipo de dato, element, está en el contexto de siendo desreferenciado, ¿verdad?, utilizando el asterisco, pues lo que va a devolver es una referencia a un char, básicamente. Y en el caso de derefmute, ¿verdad?, pues lo que va a devolver es una referencia, como vemos aquí, una referencia exclusiva, mutable, a un char también. Este trait, básicamente, derefmute, extiende el trait deref, y por eso no tenemos, ¿verdad?, explícitamente este tipo asociado. Pues al derefmute extender deref, pues tiene acceso también a este mismo tipo asociado. Y por eso aquí vemos que también podemos utilizar target sin tener que tener el tipo asociado directamente, porque lo está básicamente como si estuviera heredándolo, ¿verdad?, de deref, ¿ok? Entonces aquí en main pues creamos una instancia aquí de element con los caracteres A, B y Z. Y entonces, pues aquí estamos haciendo el primer uso del trait deref. Estamos haciendo una desreferencia. Se fijan aquí, pues lo que hicimos fue crear una instancia de element
y no estamos en realidad utilizando referencias aquí en ningún lugar. Pero al implementar el trait deref, pues sí podemos utilizar el operador del asterisco de desreferenciar, ¿verdad? Y esto pues entonces, según nuestra implementación, lo que va a devolver es una referencia a un char. Así que lo que debe imprimir esto es esa referencia a ese char que viene siendo en este caso el índice 2, ¿verdad? Así que debe ser la Z. Entonces aquí estamos haciendo un assert para afirmar que ese char que nos devuelve al hacer la desreferencia, porque el operador del punto también automáticamente, si estamos trabajando con una referencia, pues automáticamente hace la desreferencia, ¿verdad? Como si hubiera un asterisco aquí. No sé si recuerdan, esto era el equivalente de este tipo de código, ¿verdad? Como si primero estuviera haciendo la desreferencia y luego llamando el método isAlphabetic. Así que aquí esto devuelve un char y luego entonces llama el método isAlphabetic. Pero nos podemos ahorrar toda esta sintaxis simplemente con cómo el punto automáticamente hace eso. Y aquí nuevamente estamos usando ese trait deref, ¿verdad? Porque no necesitamos acceso mutable, acceso exclusivo. En este caso sí necesitamos acceso exclusivo porque estamos asignando aquí. Queremos cambiar entonces ese valor y podemos asignarle un char, ¿verdad? Y como lo que nos va a devolver aquí es una referencia mutable a un char, pues podemos asignarle otro char. Y aquí cuando imprimimos, nuevamente haciendo la desreferencia inmutable, pues debemos entonces ver C, ¿verdad? Que es lo que le asignamos en vez de Z. Así que con esto vamos a ir aquí. Y esto yo lo tengo como una serie de binarios, estos ejemplos. Así que vamos a hacer un cargo run -- bin y este se llama deref. Ok, y en efecto pues ahí tenemos la Z inicialmente y luego le asignamos la C y vemos que en efecto pues cambió. O sea que este tipo de datos que nosotros definimos aquí, element, es un tipo de dato que tiene varios campos, ¿verdad? Tiene cierta complejidad. Pero a la hora de las operaciones que tienen que ver con punteros, ¿verdad? Con referencias, perdón. Hacer desreferencia de una referencia, valga la redundancia, pues se comporta como si fuera simplemente una referencia a un char, ¿ok? Entonces, vamos a ver el próximo trait o par de traits, ¿verdad? Muchos de estos traits vienen en parejas. Viene siendo asMute y asRef, ¿ok? Y esto pues puede ser un poco confuso porque se parece algo a deref y derefMute, pero en este caso, como pueden ver, no son parte del módulo de operaciones, es parte del módulo convert. Así que esto ya nos dice que estamos trabajando con una conversión, no es una operación normal, es una conversión. Así que vamos a ver el ejemplo nuevamente. Tenemos element aquí con el índice, con los items, ¿verdad? Que todo sigue igual. Entonces estamos implementando aquí asRef, pero a diferencia de deref, pues asRef es un trait genérico, ¿ok? Y especificamos aquí cuál es ese tipo de dato, ¿verdad? La diferencia entonces bien notable entre lo que vimos con deref y asRef, al asRef ser genérico, pues quiere decir que nuestro tipo de dato pudiera implementar asRef para diferentes tipos de datos, como el resultado de la operación que vamos a ver aquí. Cuando llamamos el método asRef, aquí lo que nos va a devolver, en efecto, es una referencia a un char, ¿ok? Así que, en teoría, pues pudiéramos tener otra implementación que en vez de devolver una referencia a un char, pues devuelve una referencia a un U32 o algo así, ¿verdad? Por el estilo, todo depende del caso. Esa es la gran diferencia entre asRef y deref. Y otra cosa es que deref y derefMute pues se reflejan en la sintaxis como un operador, el asterisco, ¿verdad? O el punto. Y asRef y asMute no son así, ¿verdad? No son operadores, son métodos que van a tener este tipo de datos. Y en este caso, pues asRef en el caso de una referencia inmutable y asMute en el caso de una referencia exclusiva, ¿verdad? Mutable. ¿Ok? Entonces aquí estamos definiendo una función que lo que recibe precisamente
es un tipo de dato que tiene que implementar, ¿verdad? Esta es genérica, estamos diciendo que el tipo de dato C tiene que implementar asref char, ¿ok? Así que nuestro tipo de dato se supone que cumple, ¿verdad?, con ese requisito. Y entonces lo que hace es que le llama entonces ese método, ¿verdad? Como lo tenemos como un requisito, pues podemos llamar el método. Y lo que va a devolver va a ser una referencia, un char, en la cual pues entonces podemos llamar el método isAlphabetic, ¿ok? Y entonces acá tenemos otra función que en este caso pues requiere el asMute genérico con char, que eso también nuestro tipo de dato lo cumple. Y en este caso pues lo que va a hacer es que va a mutar, ¿verdad? Va a cambiar ese carácter a letras mayúsculas, ¿verdad? Utilizando este método aquí de toASCII uppercase, ¿ok? Así que vamos a ver aquí en main, pues nuevamente como vimos anterior, creamos una instancia con A, B y Z. Aquí imprimimos y como pueden ver, pues aquí ya no podemos utilizar el asterisco, ¿verdad? Porque ya no estamos implementando deref. Tenemos que llamar, ¿verdad?, algún método o alguna función. En este caso estamos usando la función esta que nosotros definimos, isAlpha, que lo que va a devolver entonces es un booleano. Aquí toOpper se supone entonces que va a cambiar, ¿verdad?, esta instancia de element. Va a ser una mutación. Y finalmente pues imprimimos entonces llamando el método asRef, ¿ok?, que nos va a devolver una referencia a un carácter, ¿ok? Así que vamos a acá y hacemos un cargo run --bin, en este caso sería asref, y en efecto, ¿verdad?, tenemos aquí el true de que isAlphabetic y la Z mayúscula, ¿verdad?, que viene siendo ya después de la transformación a uppercase, ¿ok? Así que ahí vemos cómo podemos, ¿verdad?, utilizar ese tipo de trait. Hay bastantes métodos y funciones en la librería estándar que son como esto, ¿verdad?, que dicen que el parámetro que van a recibir pues tiene que satisfacer asref, ¿verdad?, de un string o de un stir, de diferentes tipos de datos. Y esto pues le da flexibilidad a estas funciones, parecido a lo que se conoce como function overload en C++ o en Java, ¿verdad?, que una misma función puede recibir diferentes tipos de datos. Pues en este caso pues podemos lograr lo mismo con estos traits, ¿ok? El próximo trait que vamos a ver es default. Este es sumamente sencillo y default lo que nos permite es establecer cuál es el valor por defecto de un tipo de dato. En este caso es algo trivial esto que estamos aquí viendo, es un tipo de dato myString que lo que tiene es un solo campo de tipo string. Y entonces en la implementación aquí tenemos una función print que lo que hace es imprimir, ¿verdad?, ese string. Y aquí implementamos default para este tipo de datos. Lo que hay es un solo método que viene siendo como un constructor, ¿verdad?, porque lo que devuelve es self. Y lo que entonces vamos a devolver una nueva instancia, y en este caso pues estamos inicializando ese string con hola, ¿ok? Acá en main pues creamos una instancia de myString y corremos ese print, ¿verdad?, ese método print para ver en efecto cuál es ese string. Y aquí tenemos una muestra de que el tipo de datos string de la librería estándar también implementa este trait default. De hecho, la gran mayoría de los tipos de datos que vienen en la librería estándar, en donde hace sentido tener un valor por defecto, pues implementan este trait default. Y aquí pues imprimimos, ¿ok? Así que vamos a correr esto. Este caso sería default. Y ahí tenemos el resultado, ¿ok? Algo bastante útil, ¿verdad? Porque entonces si un tipo de dato implementa este trait, pues no tenemos que estar adivinando, ¿verdad?, cómo obtener un valor por defecto, sino que simplemente podemos utilizar este tipo de sintaxis aquí, ¿ok? Y finalmente el último trait que vamos a estar mirando, y en realidad es un par de traits, tenemos aquí solamente from, pero también sería aquí into también, ¿verdad? Es ese par de from y into. Estos traits nuevamente están en el módulo convert, así que son de conversión.
Pero from e into son bien importantes y permiten una flexibilidad enorme en Rust, porque básicamente pues podemos entonces establecer relaciones entre diferentes tipos de datos. Aquí nuevamente tenemos myString y aquí tenemos una implementación de from para myString, en donde podemos generar un myString nuevo de un char, ¿ok? Y lo interesante es que cuando nosotros implementamos from, el trait from, genérico a un tipo de dato, pues Rust se encarga de implementar para nosotros la versión de into. Así que automáticamente esto vendría con una implementación de into genérico de myString, o sea, como si fuera así, vamos a decir impl into myString for char, ¿okay? La librería, o sea, Rust, perdón, el compilador se encarga de hacer esta implementación automáticamente al nosotros tener esta implementación de from, ¿ok? Así que podríamos convertir de un char a myString, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Un solo método aquí, from, en donde vamos a tener, obviamente, un char y el resultado va a ser self, que viene siendo myString, ¿verdad? Y tenemos que entonces decir cómo logramos esa conversión. En este caso, pues estamos llamando el método toString de ese char, que lo convierte en efecto en un string. Aquí estamos viendo otra implementación, pero en este caso vamos a generar un i32, un myString de un i32, ¿verdad? Así que, ¿cómo podemos hacer eso? Nuevamente, aquí lo que hacemos es que llamamos el método toString en ese i32, ¿verdad? Este método toString también está implementado en la gran mayoría de los tipos de datos donde hace sentido en la librería estándar. Así que aquí, pues, ¿qué estamos haciendo en main? Estamos definiendo un carácter aquí, la E acentuado. Y entonces primero vamos a ver un ejemplo de from en acción, ¿verdad? Estamos definiendo ese 1 aquí como un myString from C. Y podemos hacer esto porque estamos implementando from char, ¿verdad? Y entonces, pues aquí entonces lo que hacemos es que imprimimos, ¿verdad? Ese string y en efecto utilizamos el método len para demostrar de que es un string, ¿verdad? No es un char. Entonces acá estamos utilizando la implementación automática que nos hace el compilador de into, ¿verdad? Así que aquí decimos que ese 2 es un myString y llamamos into en la instancia del carácter y vamos a obtener el mismo resultado. Aquí entonces estamos definiendo aquí, esto viene siendo como un número que por defecto es un i32 y nuevamente entonces hacemos el from, ¿verdad? Para obtener un myString de ese i32 y de ese i32 llamando into de la implementación automática, pues podemos obtener también un myString, ¿ok? Así que si guardamos aquí y ahora el nombre del ejemplo es from y ahí tenemos el resultado, ¿verdad? Tenemos pues la letra acentuada 2 bytes, lo cual nos está diciendo que en efecto no es un char, es un string, ¿verdad? En esta instancia también. Y aquí el 42 nuevamente, esto ya son strings, ¿verdad? No es el número tipo i32, ¿ok? Así que eso era lo que quería cubrir aquí de todos estos traits que son sumamente útiles. Yo diría que lo más poderoso es el from e into, porque aquí sí podemos entonces tener una flexibilidad enorme, ¿verdad? Con los tipos de datos que nosotros definimos, poderlos convertir en básicamente cualquier otro tipo de dato y nosotros pues establecemos las reglas de cómo se hace esa conversión, ¿ok? Así que nada, sí, espero que esto les sea de suma utilidad. Si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse para ver los episodios nuevos. Aquí Dude the Builder, hasta la próxima.